Bien, vamos a hablar acerca de Bartonella. Hay que recordar que Bartonella es una enfermedad ya muy conocida desde tiempos incaicos. Hay huacos en las cuales representan, ¿no?, los individuos ya con las lesiones verrucosas que se presentaban ya desde ese tiempo. Hay que recordar también que el cronista Garcilaso de la Vega describe como una enfermedad verrucosa en las tropas españolas que llegaron por primera vez a la zona de Coaqué en Ecuador, ¿no? Hay que pensar también o saber que por mucho tiempo la enfermedad era endémica y se creía que solo era en Perú y que tenía solo una fase que era la fase verruga peruana, pero eso con el tiempo ya se ha ido descartando. Algunos personajes históricos con respecto a Bartonella, claro, pues en el año 1875 ocurrió una epidemia caracterizada por fiebre y anemia, ¿no? La fiebre de la Oroya, eso se produjo en las construcciones del ferrocarril que había desde Lima a la Oroya. Y en el año 1875, como sabemos, Daniel Alcides Carrión, estudiante de medicina, se inocula con material tomado de un paciente con verruga peruana y posteriormente, 20 días después, hace toda la sintomatología de la fiebre de la Oroya, falleciendo, ¿no? Y Alberto Barton descubre el agente etiológico de la enfermedad de Carrión. Bien, epidemiológicamente la bartonelosis es endémica en zonas de Perú, Ecuador y Colombia, siempre presentándose por una predilección en un cierto territorio. Hay que recordar que las zonas mayor descritas personalmente en las zonas de altura, ¿no?, en promedio más o menos entre 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, y otras descripciones hablan desde los 500 o 600 metros hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. Recuerden que la geografía y las condiciones climáticas varían, ¿no?, dependiendo mucho de la región, muy diferente entre Perú y Ecuador. La emergencia o reemergencia de muchas enfermedades infecciosas, incluyendo también justo Bartonella, coinciden mucho con los fenómenos del niño. Hay que ver que en nuestra zona, uno de los principales lugares donde se describen la mayor cantidad de casos es la zona de Ancash, ¿no? Posteriormente también descrito mucho en la zona de Cusco, en Amazonas, en Cajamarca, en Huánuco y en la zona de Lima, ¿no?, prácticamente en la sierra de Lima, donde tenemos algunos reportes sobre Bartonella. Hay que recordar que el vector encargado de esto es la leucemia, y vamos a ver que este vector varía en algunas zonas dependiendo de la zona, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Ancash, la clásica leucemia verrucarum, leucemia peruensis, son las que mayormente se describen. En Amazonas tenemos la leucemia robusta, en Cajamarca también la leucemia robusta, en Cusco la leucemia peruensis, en Huancavelica leucemia verrucarum, en Piura leucemia verrucarum y en Lima también, en nuestra sierra, transmitida por la leucemia verrucarum, pero también por la leucemia peruensis. El clásico vector conocido de Bartonella es la leucemia verrucarum. Bien, hay 21 tipos de Bartonellas, 8 son patógenos para el ser humano. Bueno, recordemos algunas importantes: la Bartonella basiliformes para la enfermedad de Carrión, la Quintana, descrita como fiebre de las trincheras, la Cancelae, muy descrita en la enfermedad de arañazo de gato. Recuerden bien que esto producto de una fisura o contacto con la piel se forma una lesión papular, eritematosa, con cadena ganglionar regional o epitroclear, ¿no?, que esto con el tiempo puede revertir por sí sola. La Bartonella leucitabetae, la Grahami, Pinzoni, etc. Muy bien. Bartonella es un bacilo gram negativo, pleomórfico, intracelular aerobio. Es intracelular de las células endoteliales y de los glóbulos rojos. Estas se tiñen muy bien con el color rojo con yensa y pueden ser cultivadas en muestras de sangre y también pueden ser aisladas en biopsias. Y ahora sí, hablando en cuanto al cuadro clínico, desde la infección subclínica hasta una enfermedad aguda fulminante con hemólisis severa o desarrollo insidioso de tumores vasculares de piel. Se describe mucho las dos fases bien definidas de la enfermedad, ¿no? La primera fase hemática o fiebre de la Oroya y la segunda fase crónica o eruptiva, ¿no?, de la zona de lo conocido como la verruga peruana. Otras descripciones, como es la fase hemática, la fase intercalar y la fase verrucosa, ¿no? Son las formas en las cuales pueden ser descritas, pero vamos a empezar con lo que es la fase anémica, que es la forma más grave, ¿no? Tiene un periodo de incubación hasta 61 días, un promedio entre 10 y 210 días. Tiene síntomas prodrómicos inespecíficos, ¿no?, de inicio gradual,
Hay sensación febril, malestar general, paciente cursa con escalofríos leves, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas o vómitos. Los signos en fase anémica hemos descrito uno de los más principales: palidez, ictericia, linfadenomegalias, hepatomegalia, esplenomegalia. Los síntomas como enazarca, edema pulmonar, los sangrados pericárdicos, miocarditis, delirio y coma son manifestaciones netamente de severidad y de gravedad de esta fase. Recuerden que la fase anémica tiene una evolución muy rápida. El paciente puede tener una anemia severa. La segunda semana se presentan las complicaciones infecciosas y no infecciosas, que las vamos a describir más adelante. El diagnóstico diferencial es importante de la fase anémica. Se confunde mucho con fiebre tifoidea, pero recuerden que la bartonelosis puede coinfectarse con fiebre tifoidea. Uno de los diagnósticos más importantes de coinfección o de diagnóstico diferencial va a ser fiebre tifoidea. También con tifos murinos se puede, el diagnóstico diferencial, leptospirosis, malaria, brucela, hepatitis viral, mucho más alejado de algunas enfermedades hematológicas propiamente, como las anemias hemolíticas, las anemias aplásicas y las leucemias. Bien, existen criterios de alarma, efectivamente: la fiebre alta o persistente, la taquimia, los pulso débil, la hipotensión y el estado de conciencia, entre los más importantes, ¿no? Puede también estar oliguria, hipotermia, problemas de anemia severa y el deterioro clínico aún recibiendo tratamiento. Factores asociados a mortalidad, efectivamente: coma, el paciente en anasarca, la púrpura y la hipotermia relacionados a mortalidad. Bien, hablemos un poco entonces en esta fase anémica o fase aguda, lo que respecta a las complicaciones no infecciosas, que se dan en un promedio de 32.3%. Recordemos que los trastornos neurológicos son uno de los más frecuentes: la insuficiencia cardíaca congestiva, los derrames pericárdicos, con una letalidad hasta de 9%. Dentro de las complicaciones respiratorias, los cuadros bronquiales asociados, las neumonías, las insuficiencias respiratorias, los síndromes de estrés, neumonías intersticiales. Recordemos que en las complicaciones cardiovasculares, la más importante, los pacientes presentan con disnea de esfuerzo, tos, palpitaciones, soplo, que pueden estar asociados a la falla cardíaca producto de la gran anemia que pueden presentar. Los derrames pericárdicos bien descritos, hipotensión ortostática, hipotensión severa con crépitos pulmonares producto de la falla cardíaca, edemas, reflujos hepatoyugulares, cardiomegalia, derrame pleural, edema agudo pulmonar dentro de las complicaciones. Bien, dentro de las complicaciones hematológicas se reportan la palidez marcada, la anemia severa, las púrpuras y las plaquetopenias menores a 10.000, ¿no? También te pueden presentar cuadros de anemia hemolítica con test de Kunz negativo. Dentro de las complicaciones gastrointestinales, dolor abdominal, coluria, vómitos y diarreas, entre las principales manifestaciones clínicas, y también como la ictericia, o la anemia hemolítica con hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Bien, según Maguiña, en los casos que él ha podido reportar, dentro de las complicaciones neurológicas, la somnolencia, el Babinski, la presencia de Babinski bilateral, las convulsiones y coma son las manifestaciones neurológicas que indican severidad y las que se presentan por lo general en el punto de vista neurológico en esta enfermedad de Carrión. Según las complicaciones infecciosas, ya no hablemos de las no infecciosas, sino las infecciosas. Y dentro de estas, bueno, según Maguiña se reporta hasta un 36%, con una letalidad de 16%, y dentro de las causas bacterianas vamos a tener la salmonela, como hablamos, como coinfección, tenemos Shigella, tenemos enterobacterias, estafilococos, Klebsiella, asociado también a tuberculosis, a leptospira, sepsis, producto de sepsis por cualquiera de estos gérmenes, o las bronconeumonías e infecciones urinarias. Las complicaciones virales asociadas a herpes y hepatitis post transfusión, por lo general, parasitarias con toxoplasmosis, neumocistosis y por malaria, ¿no? Especialmente en las zonas de Cajamarca y Ancash, que tienen epidemiología para ambas enfermedades, o micosis profunda con histoplasmosis diseminada. Bien, recuerden que si la paciente es una mujer embarazada, puede presentar también una serie de complicaciones, entre ellas el aborto, el óbito fetal, ¿no? Los partos prematuros. La muerte materna muerte materna, y también se postula la transmisión transplacentaria hacia el recién nacido, ¿no? Con una letalidad hasta del 25%.
En el periodo intercalar, que algunos lo describen de unas 3 semanas, no hay síntomas, no hay fiebre, pero da paso a la fase eruptiva. Y esta tiene una baja letalidad. En reportes se ha visto muchos casos en la zona de Callejón de Huaylas y también descritos en el Ecuador. Hay que recordar que en la fase eruptiva la verruga peruana se presenta en ciertas zonas endémicas, ¿no? Donde hay mucho compromiso tanto en niños, adolescentes, y sin que ellos hayan pasado por la fase aguda o hematológica, ya aparecen con lesiones que vamos a describirla muy bien de acuerdo a su clasificación. Las lesiones eruptivas se localizan generalmente en miembros superiores, en miembros inferiores, en tórax, tanto en la parte anterior como posterior. Duran sin tratamiento entre 3 y 6 meses y no dejan cicatriz alguna. Las localizaciones más frecuentes que se han descrito en miembros inferiores y superiores. Las formas de presentación de la forma verrucosa en su forma miliar, en su forma mular, en su forma nodular y sus presentaciones mixtas. Y vamos a describir rápidamente cada una de ellas. La forma miliar, los verrucomas son pápulas de menos de 3 milímetros de diámetro. Estas pápulas son globulosas, de color rojo vivo, a veces pruriginosas y con frecuencia pueden ser numerosas. Recordemos también que la forma mular son verrucomas, ya los más conocidos, los más clásicos, ¿no? Mayores de 5 milímetros, son frecuentemente sésiles, muchas erosionan y son muy sangrantes, ¿no? Al roce, al rascado de esta lesión se pueden hasta coinfectar, pero por lo general son sangrantes. Las formas nodulares o subcutáneas en superficie extentora de brazos y piernas, en codos, en rodillas, y generalmente suelen ser múltiples, ¿no? Y se palpan ubicadas por debajo del tejido celular subcutáneo o muy junto a ellos, en la cual pueden estar presentes en estas localizaciones, pero que también pueden estar en tórax o en la región de las nalgas. La combinación de estos por diferentes tipos de lesiones, efectivamente tenemos la forma mular, la forma miliar, en presentaciones mucho más severas. Este es un polimorfismo regional completo, o sea, que asociado me parece a varicela, pero sin embargo estas presentaciones severas también se han podido describir. El diagnóstico diferencial en la fase eruptiva se da mucho con hemangiomas, granulomas piógenos y mucho cuidado con sarcoma de Kaposi, ¿no? En las presentaciones más asociadas en pacientes actualmente con infección por VIH. Son muy parecidos a estas lesiones. También con angiomatosis basilar, con problemas de lepra, con problemas de molusco contagioso, problemas de varicela. En cuanto al diagnóstico, de acuerdo a las fases, se va a ver que podemos tener en la fase aguda el frotis periférico como parte del diagnóstico, tanto en fase aguda, que es la mejor, tiene mayor rentabilidad que en la fase eruptiva. El hemocultivo tanto en la fase aguda como en la fase eruptiva, y el cultivo o biopsias de la fase eruptiva, ¿no? Especialmente de las lesiones verrucosas. Estas tres formas son las más prácticas para poder hacer el diagnóstico de bartonelosis. También tenemos los métodos de laboratorio, Western blot, PCR, IFI, ¿no? Que se puede, por lo general, se puede apreciar mucho mejor en las fases eruptivas. El tratamiento en cuanto al manejo para Bartonella, terapias de primera línea, con ciprofloxacina, ceftriaxona, en adolescentes y adultos también ciprofloxacina y ceftriaxona como primera opción. Como segunda línea, en pacientes gestantes también ceftriaxona más cloranfenicol, y medicaciones de segunda línea tanto para niños y adolescentes, ciprofloxacino y ceftazidima, o ciprofloxacina con aminoglucósido, en este caso amicacina. Bien, el manejo del bartonelosis en fase crónica eruptiva. Recuerden que tanto para niños, adolescentes y gestantes, la droga de primera elección es acitromicina, y los de segunda línea para niños, rifampicina, eritromicina o cipro, y adolescentes, rifampicina, eritromicina o ciprofloxacina igual. Muy bien, eso es todo con respecto a Bartonella.